Pero vamos a ver cómo se establecen esas conexiones. Cómo se llega a ese estado established que veíamos antes, o ese estado time wait. Y para eso vamos a ver cómo funciona el proceso de establecer una conexión en TCP. La conexión TCP se establece gracias a uno de esos flags que aparecen en la cabecera, que es el que se denomina flag de syn. Syn de synchronize, de sincronizar. Cuando el flag de synchronize está puesto, es decir, tiene valor 1, significa que ese segmento TCP quiere establecer una conexión. Uno podría pensar que para establecer una conexión, imaginaros, aquí fijaros, pongo un protocolo de transporte simple. Esto no es como funciona TCP. La vida es un poco más compleja, desgraciadamente. Pero podríamos idealmente pensar que para establecer una conexión bastaría con tener un servidor en modo listen, o sea, la escucha, un cliente que inicialmente está en un estado cerrado y que dice, quiero conectarme. Envía un segmento con el flag de syn puesto a 1 y pasaría al estado de synchronize enviado. En el momento que recibe esa invitación, el servidor dice, vale, conexión establecida, y le contesta. Cuando recibe respuesta del servidor, el cliente pasaría al estado establecido. ¿Vale? Fijaros que los dos mensajes aquí intercambiados llevan puesto el flag de synchronize. Una vez está establecido, el cliente ya hace la transacción que quiere hacer. Supongamos que es transferirle 1000 euros a Pepe. ¿Vale? Entonces el servidor hace la operación ordenada y le dice trabajo realizado. Muy bien, pues nada, ya el cliente dice, vale, cerramos la conexión. Pasa a un estado que se llama fin wait y el servidor le dice, vale, de acuerdo, adiós. El servidor vuelve a modo listen. Esto es un poco una entelequia, o sea, nunca dejó de estar en modo listen. ¿Vale? Mientras esta conexión estaba establecida, el servidor seguía en modo listen para otros potenciales clientes que quisieran conectar con él. Pero si queréis, vamos a imaginar que el servidor está limitado a un cliente simultáneo como máximo y entonces pues volvería al modo listen. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí uno dice, bueno, pues ya está, es protocolo sencillo, con un par de mensajes para conectar y un par de mensajes para desconectar, lo tenemos todo solucionado. Pero si las cosas son tan sencillas, podemos tener problemas. Bueno, perdón, aquí claramente hay un proceso de conectarse, un proceso de intercambiar datos y un proceso de desconectarse. ¿Vale? Digo, si las cosas fueran tan sencillas, podríamos tener problemas, porque acordaros que lo que hay aquí en medio es la red Internet que conocemos y que puede perder paquetes. No solo los paquetes se pueden perder, a veces también se pueden duplicar. A veces llegan duplicados retrasados. Porque tú has enviado un paquete que no te ha llegado la confirmación, crees que el paquete no se envió, el paquete sí que se envió, lo que se perdió fue la confirmación y mandas una segunda copia. Entonces el otro recibe 2 copias. Entonces pueden aparecer lo que se llama duplicados retrasados. Y en este esquema tan sencillo que hemos descrito, pudiera ser, vamos a ponernos en el caso peor, que aparezca un duplicado retrasado de este mensaje de quiero conectar. Cuando llega este mensaje de duplicado retrasado de quiero conectar, el servidor dice, vale, pues conectemos otra vez. Y dice, adelante. Claro, el cliente que no está en un estado de esperar una conexión, porque está en estado closed, dice, pero ¿qué me está diciendo? No entiendo nada. Imaginaros que seguimos con la mala suerte de que un poco más tarde también aparece un duplicado de esta orden, transfiere 1000 euros a Pepe. El servidor, obedientemente, transfiere otros 1000 euros, ya van 2000 a Pepe. Y le dice, trabajo hecho. Y entonces el cliente sigue sin entender nada. Pero ¿qué me dice si yo no le he dicho que haga nada? Y por fin, ya para completar la foto, llega duplicado también el adiós. Y de nuevo el cliente no entiende nada. Pero desde el punto de vista del servidor, toda la transacción ha sido legal. Y Pepe encantado, porque le han llegado 2000 euros en vez de 1000. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es presentable. Tenemos que encontrar un mecanismo más robusto que nos proteja frente a duplicados retrasados. Y ese mecanismo más robusto inevitablemente nos va a complicar el proceso de conexión.
y tenemos que hacer lo que se llama un proceso de conexión por saludo a 3 vías. No es bastante con 2 mensajes, hace falta un tercero. Como antes, el cliente tiene que enviar una invitación, una solicitud de conectar, o invitación a conectar, ¿vale? Un segmento con el SYN, con el flag de SYN puesto. El servidor le contesta y le confirma, dice, vale, de acuerdo, conectemos. Y entonces, aquí viene lo importante, el cliente le confirma que ha recibido la contestación. ¿Vale? Hasta aquí todavía no nos hemos protegido frente a los duplicados retrasados. Pero vamos a añadir una cosa, que es utilizar una especie de PIN para cada conexión y que será diferente para todas ellas. O sea, la solicitud esta va a ir acompañada de un número mágico que será confirmado por el servidor, ¿vale? Y que entonces sí que ya nos va a proteger, como ahora veremos, de sus duplicados retrasados. Y ese PIN o número mágico aparece escrito en este campo de la cabecera, el campo número de secuencia. O sea, antes os he dicho, el número de secuencia va contando bytes de forma correlativa, desde el principio hasta el final de la conexión. Pero hay una cosa que antes no os he dicho. Ese cómputo no empieza en 0 ni en 1. Empieza en un número elegido, vamos a decir en principio, al azar, ¿vale? Y se contabiliza los bytes a partir de ese número elegido al azar. Ese número elegido al azar, por eso se le llama número de secuencia inicial, o por las siglas en inglés, el ISN. ¿Vale? Ese Initial Sequence Number es el que nos va a permitir identificar cada conexión y distinguirla del resto. ¿Vale? Y además, cuando tú te conectas con otro TCP, tú vas contando los bytes que le envías, pero él también tiene que contar los bytes que él te envía, o sea, los bytes que te devuelve, por decirlo así. Entonces, cada sentido de la conexión utiliza un número de secuencia diferente y también utiliza un número de secuencia inicial diferente. El ISN es elegido por separado por el cliente y luego por el servidor. Y ahora vamos a volver al ejemplo de antes de la transferencia de 1000 euros de Pepe con todo esto montado. El cliente se conecta con el servidor, le envía el SYN send, ¿vale? Que es el segmento que lleva el flag de SYN puesto, y le pone un número de secuencia. Supongamos que ha elegido el número 100. El servidor que recibe esa invitación le contesta y le dice, y yo elijo como número inicial el 300. Y además, como el siguiente campo detrás del número de secuencia es el número de acuse de recibo, donde le vas diciendo al otro cuáles los bytes que has recibido bien de él, el servidor le dice, yo elijo el 300 y te digo que yo espero que el siguiente byte que tú me mandes a mí sea el 101, porque como tú has elegido como número inicial el 100, el siguiente debe ser el 101. Entonces el cliente le envía un segmento sin datos donde le dice, vale, el primer byte que vendrá será el 101, como tú me has pedido. Y yo te digo que espero que tú el siguiente byte que me envíes sea el 301, porque tú me has dicho que empezabas a contar en 300. ¿Vale? Y ya está establecida la conexión. Esto es el saludo a 3 vías. ¿Vale? Ahora diréis, pero... Bueno, perdón, eso viene después. En el proceso de conexión, desde que envía la primera invitación hasta que recibe la respuesta, el cliente está en este estado, digamos, intermedio de SYN send, synchronize enviado. Y es lo que llamamos una conexión embrionaria o medio abierta, que está en proceso de nacer. Por parte del servidor, la situación es que está en SYN received, el estado está en synchronize recibido, y se pasa al modo establecido de la conexión cuando recibe ese tercer mensaje, esa confirmación del cliente. Y entre ambos está en ese estado embrionario. ¿Vale? Antes os decía, cuando una conexión TCP muere, es una agonía lenta, tarda 2 minutos. Entonces es muy fácil ver conexiones TCP en modo time wait. Es muy difícil ver conexiones TCP en estado SYN send. Porque este intercambio, sobre todo si es en red local, tarda milisegundos, ¿vale?
y lo mismo aquí, salvo que algún equipo vaya terriblemente lento. Entonces es realmente muy difícil pillar en el NetStat los estados sin send o sin receiver. Casi siempre los veréis en established o agonizando. Bueno, ¿cómo se elige ese número de secuencia inicial? Porque antes yo he dicho, supongamos que se elige al azar. Bueno, se elige al azar, pero no del todo, ¿vale? Entonces, el RFC de TCP establece que el host tiene que llevar un contador para ese ISN que se incrementa en una unidad cada 4 microsegundos. Y ese es el número que se utiliza para cada nueva conexión. Si hacéis las cuentas, veréis que con un contador de 32 bits incrementándolo cada 4 microsegundos, el contador se da la vuelta en 4 horas. O sea que un número de secuencia inicial se reutilizaría al cabo de 4 horas. Es un tiempo más que razonable para que no haya problema, vamos, tremendamente grande, para que no haya problema con duplicados retrasados. No hay duplicados retrasados de horas en Internet, ¿vale? Lo que pasa es que para los sistemas operativos tener que incrementar un contador en una unidad cada 4 microsegundos es muy incómodo, porque gasta muchos recursos de CPU, simplemente. Entonces las implementaciones no siguen la recomendación del RFC, sino que hacen algo mucho más simple, que es que incrementan en 64.000 cada medio segundo. Y claro, eso usa mucho menos CPU. Y ahora dices, bueno, pero entonces si en medio segundo hace varias conexiones TCP, ¿les dará el mismo ISN? No, porque cada vez que hace una conexión TCP, incrementa el contador en 64.000, además. Se incrementa en 64.000 si no se gasta, pero si se gasta una vez, ya el siguiente será 64.000 más. ¿Vale? Entonces, con ese pequeño truco, todas las implementaciones evitan el sobrecoste que supondría un incremento de cada 4 microsegundos en el ISN. Y con todo esto, vamos a ver cómo resolvemos el problema de Pepe. Bueno, Pepe no tenía ningún problema, al contrario, el problema era del otro. Pepe estaba encantado. ¿Vale? Aquí tenemos el procedimiento de establecimiento de la conexión que hemos visto antes. La transferencia de 1.000 euros de antes. Y ahora nos aparece el duplicado retrasado. Bueno, el adiós, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? El duplicado retrasado lleva el mismo número de secuencia. El servidor, en principio, un número de secuencia repetido, pues puede ser, ¿vale? Pero contesta con otro número de secuencia que él elige diferente. Fijaros que antes era el 300, ahora es el 600. Entonces, cuando le llega, el cliente no hace nada, ¿vale? Pero, a ver un segundo, porque aquí me parece que hay algún error. Bueno, vale. Es que este estado closet normalmente debería haber ido aquí arriba, ¿vale? Se supone que este duplicado retrasado llega después, pero en cualquier caso, cuando el servidor le confirma al cliente que acepta su solicitud de conexión, pero que él elige el número de secuencia 600, el cliente le contesta, eso que tú me dices de 600, reset. Es decir, de eso nada. Yo no te acepto una conexión con el número 600 porque no estoy esperando una conexión contigo, no estoy en modo SYNCENT esperando una conexión contigo. ¿Vale? Entonces, le rechaza, el flag de reset es otro de los flags que aparecen en la cabecera TCP. Con este mensaje, el cliente rechaza la aceptación de conexión del servidor. Y lo que tendría que haber sido el mensaje de confirmación, que sería este de aquí, ¿vale? El error es que este mensaje tendría que haber ido aquí arriba. ¿Vale? En todo caso, aunque le llegue esta confirmación antes al servidor, el servidor no la aceptará porque le está mandando el ACK 301 y él está esperando el ACK con el 601. ¿Lo veis? O sea, el duplicado retrasado, aquí ya no es aceptado porque el número de ACK no coincide con el que este espera. Y el que sí coincide lleva el flag de reset puesto. Entonces, esto le permite al servidor rápidamente decir, esto ha sido un fallo, lo ignoro. Y vuelve al modo listen. ¿Vale? Y así. En el paquete que envía con el flag reset, el cliente
de secuencia que envía 101, porque utiliza ese número de secuencia? ¿Es porque es el que le sigue? O sea, está utilizando el mismo... Está contestándole a esta invitación, ¿vale? Le dice, eso que me dices tú, que yo te tengo que mandar el 101 y que tú me tendrías que mandar ahora el 601, yo eso lo rechazo. Con el 601 le dice, le puede dar a entender que ha recibido bien el paquete que tenía el número de secuencia. 600, sí. Sí, pero Y efectivamente es así. El paquete le ha llegado bien, pero él no está en modo SYN-SEND con ISN 100, que es lo que el otro le está diciendo. el 101 es lo que no veo yo, porque El 100, debería de ser ese, porque ¿cuál crees tú que debería de poner ahí? no lo sé, la verdad es que yo lo dejaría en blanco. Debería de alguna forma que el 101 ya se lo envié, que ese no... O sea, con el reset le está diciendo que invalide y ya está. Sí. A ver, aquí hay una cosa que no hemos comentado que comentaremos luego, y es que en el proceso de conexión, el flag de SYN puesto equivale a llevar un byte de datos. ¿Vale? Este mensaje no lleva datos, va sin datos, es una cabecera TCP sin datos. Sin embargo, la contestación de este señor da a entender que llevaba un byte de datos, porque ha incrementado en una unidad el contador. Ese incremento en una unidad se debe a que estaba puesto el flag de SYN. El flag de SYN equivale a un byte de datos, podríais decir como un byte de datos virtual. ¿Vale? Y lo mismo ocurre en esta contestación. Este le está mandando un segmento vacío, que en principio el número de secuencia es el 300, y este le dice, y espero el 301, como si hubiera ido un byte de datos. Una pregunta, en el transfiere 1000 euros a PP, ¿Sí? ahí el número de secuencia sería el 102. ¿O el No, 101? no, porque este segmento va vacío. Eso lo veremos luego, ¿eh? El cómo incrementa el número de secuencias cuando van datos en el segmento, lo vemos luego. Los primeros 3 segmentos que se intercambian en una conexión TCP normalmente nunca llevan datos, ¿vale? Pero la presencia del flag de SYN equivale a efectos del cómputo como un byte de datos. Eso permite que cuando éste le contesta, éste sepa que realmente le ha llegado el SYN. El hecho de que le mande la CK101, no a CK100, es que le ha llegado el SYN. Entonces, para confirmar la recepción de los SYN de manera no ambigua, el SYN incrementa en 1 el contador de bytes. ¿Vale? Entonces, aplicando ese mismo criterio aquí, es lo que explica por qué este SEC lleva el 101. Porque este segmento llega y llega bien. Y lleva el SYN, por tanto el contador se debe incrementar en 1. El único defecto es que lleva un número de secuencia, está pidiendo una conexión que el otro no está esperando hacer. ¿Vale? Y entonces le dice rechazado. Incluso en el caso de que este segundo mensaje hubiera llegado aquí arriba, él lo habría rechazado porque él está con el 300. Bueno, no, aquí arriba no, pero vamos, aquí no podría llegar. ¿Vale? Bueno, toda esta complicación, ya digo, de pasar el saludo a 3 vías y de incorporar como número mágico o PIN el número de secuencia inicial de cada TCP de los dos que se conectan, es para evitar el problema de los duplicados retrasados. Y con eso se ha resuelto bastante bien, porque en todos los años de existencia de TCP, esto se puso en ese RFC que os decía del año 84, creo, y no se ha tenido que tocar. ¿Vale? Cuando se envían mensajes TCP a puertos cerrados o inactivos, igual que pasaba en UDP, se envía un ICMP destino inaccesible, o aquí tenemos una segunda posibilidad, que es como en el ejemplo que acabamos de ver, se envía un mensaje con el flag de reset puesto. Y podéis encontrar ejemplos de los dos tipos. En Windows se usa el ICMP y en Linux se utiliza el reset. Y hay una tercera opción, que teóricamente no es estándar, no es correcta, pero muchos sistemas lo hacen hoy en día, que es no decir nada, para evitar los problemas de los ataques de inundación. ¿Vale? Ahora, si el puerto está abierto, es muy fácil
hundir en la miseria a un servidor simplemente enviándole muchas invitaciones para establecer conexiones. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de una invitación para establecer una conexión y la respuesta. Para que la conexión se establezca, falta el tercer mensaje. Imaginaros que ahora el cliente decide no contestar, no cerrar la conexión del todo. El servidor se va a quedar en ese estado sin receiver durante un tiempo. ¿Vale? Un tiempo que son segundos, porque a veces las cosas van lentas en Internet y hay que ser generoso, tolerante y dejar que el otro pueda tardar en responder. Pero si el otro decide atacarte, puede muy fácilmente enviarte muchas conexiones, ¿vale? Y tú acabar teniendo muchas conexiones medio abiertas. Y si te hace esto 100 veces por segundo, fácilmente puede agotar todos tus recursos, porque tú una conexión medio abierta le has asignado unos buffers, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es una cosa barata. Bueno, pues aquí tenéis el timeout en el Unix de Berkeley, que es el que utilizaremos en general como ejemplo de los timeouts típicos, es de nada menos que 75 segundos. O sea que como tú hagas esto 20 veces por segundo, rápidamente supera seguramente las capacidades de muchos servidores. Ahora, aquí hay formas de protegerse. Un dato es, hombre, si tú tienes muchas conexiones que vienen de la misma IP, pues es evidente que ahí alguien está haciendo una trampa. Porque ¿qué sentido tiene que muchos clientes desde el mismo IP se conecten contra el mismo servidor? ¿Vale? Pero claro, si lo que hay detrás es un NAT, pues a lo mejor en principio tiene sentido, porque a lo mejor toda la Generalitat Valenciana sale con la misma IP al exterior. Y claro, de toda la Generalitat Valenciana puede haber muchas conexiones simultáneas. Entonces el tema, como todas las cosas, se va complicando. ¿Vale? Ahí con el Netstat se vería un montón de sims. Sí, sí, ahí sí que los verías, en ese caso sí. ¿Vale? Luego otro caso curioso es la conexión simultánea o simétrica. Se puede dar la situación en que los dos TCPs, vaya casualidad, decidan conectarse más o menos a la vez. Diréis, hombre, pero a la vez no va a ser. No, a la vez es imposible. Siempre en el nanosegundo o el femtosegundo encontrarás que uno ha entrado primero y el otro después. Pero como los mensajes tardan también un tiempo en viajar al destino, o sea, esto no es instantáneo, esto tarda unos milisegundos, si la diferencia de tiempo entre que los dos envían el mensaje es menor que el tiempo del trayecto, va a aparecer como una conexión simultánea. ¿Y entonces qué pasa? Pues no pasa nada, porque TCP lo que establece es que si tú has hecho una invitación a conectar y el otro justamente te ha invitado a conectar, pues tú cuando recibes su respuesta pasas al estado sin receiver, o sea, le haces creer al otro que tú eres el servidor y le confirmas el mensaje y los dos pasan al modo establecido. ¿Vale? Esto es lo que ocurre. En el caso de la conexión simultánea, no son 3, son 4 mensajes. Y los dos pasan al modo establecido y tan perfecto. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es raro, porque solo ocurre si los dos saben el puerto del otro al que quieren conectar, y normalmente el servidor no se conecta al cliente. Podría ser una conexión de SIP, donde el número de puertos es el 5060, como el ejemplo que hemos visto antes en UDP. Ahí sí que se podría dar. ¿Vale? Bueno, no es normal, pero en fin, si se da, se resuelve. El número de secuencia se utiliza para numerar todos los bytes de la conexión. La única peculiaridad es que ya no empieza en 0 ni en 1, empieza en no se sabe qué número. Y claro, el campo es de 32 bits, tiene un tamaño máximo. ¿Significa esto que cuando transmitamos 4 gigabytes de información, la conexión TCP se tiene que cerrar y empezar de nuevo? No. Simplemente el contador se da la vuelta. ¿Vale? Eso no causa ningún problema, porque para cuando se da la vuelta hace tanto tiempo que se utilizó ese número, que ya no va a haber conflicto con los paquetes enviados en la otra vuelta. ¿De acuerdo? Ahora, el tiempo que tardamos en llegar hasta el final del rango, pues como el valor inicial es elegido al azar, a veces tardaremos mucho, a veces tardaremos poco. ¿Vale? Pero no tiene mayor consecuencia.
Como anécdota curiosa, cuando pusimos el cortafuegos, tenía un bug el equipo, de forma que cuando se llegaba al valor máximo del rango, las conexiones se cortaban. Y el síntoma que notábamos es que de vez en cuando algunas conexiones se cortaban inexplicablemente, y algunas les ocurría relativamente pronto en la vida de la conexión y otras al cabo de mucho tiempo. ¿Vale? Después de mucho indagar, pues el problema es que el firewall no hacía bien lo de darle la vuelta al contador. ¿Vale? Pregunta para pensar. ¿De qué manera afecta el tamaño del número de secuencia al caudal máximo de una conexión TCP? Ya sabéis, el tamaño del número de secuencia son 32 bits. 2 a la 32 son 4 gigabytes. Supongamos que enviamos los segmentos TCP en datagramas IP con un TTL de 120, 2 minutos de vida. Y supongamos que llegan enseguida, ¿no? Entonces, van a estar 2 minutos, o pueden estar 2 minutos, vivos. Hay que asegurarse que en 2 minutos no va a volver a aparecer un segmento nuevo con ese número reutilizado, ¿vale? Que no damos la vuelta al contador en un tiempo menor al tiempo de vida de nuestros datagramas IP. Si hacemos las cuentas, para 4 gigas, como son 4 gigabytes, lo multiplicaríamos por 8 y lo dividimos por el TTL que estamos utilizando, nos salen 286 megabits por segundo. Si la conexión TCP va a un ritmo mayor que este, corremos el riesgo de que el segmento que se dé la vuelta del contador se solape con el segmento de la vuelta anterior. Realmente no es un caudal demasiado elevado para los estándares habituales hoy en día, ¿vale? Pensad que estamos hablando del caudal en una conexión TCP aislada, no el caudal en una conexión entre routers, que pueden ir muchas conexiones simultáneas. Es para cada conexión aislada, ¿vale? Bueno, existen mecanismos de todas formas a través del campo opciones de la cabecera TCP que permiten resolver este problema y llegar a caudales superiores sin ningún problema. No los vamos a ver, pero bueno, que sepáis que lo hay. Sí, pero la interfaz puede tener un montón de conexiones. Claro, sí. El caudal total de la interfaz puede ser mucho mayor. La cosa es por conexión TCP individual, ¿vale? Y esto con este TTL. Si el TTL fuera menor, pues podría ser el caudal mayor o viceversa. Como veis, los TTLs a veces juegan en contra nuestra. TTLs grandes pueden ser perjudiciales, como en este caso.